Qué bueno es decir buenas noches y tener una continuidad nuevamente. Si el programa anterior habíamos arrancado diciendo que los extrañábamos, que nos extrañábamos, creo que esto está poco a poco matando el extrañamiento. Y esto es otra manera de construir los vínculos también. Eh, en este segundo programa, tras el regreso, ¿cuánto es, Matías? ¿37, 38? ¿Cómo vamos? ¿37? Muy bien, 37. Eh, Podría jactarme de un montón de cosas, pero no, la verdad que no es cierto, no es así. Hay muchas cosas que en este programa se van dando al azar, o vaya a saber por qué salen. Si es porque la ronda o la rueda nos va llevando al mismo lugar. Pero el programa anterior habíamos hablado mucho de los nacimientos, de las muertes, de los olvidos, de los recuerdos, del desamor y del amor. Y justamente quien nos va a acompañar en el programa de hoy tiene mucho que ver, al menos, en esta construcción, aparece mucho en su última novela. Este juego azaroso, quizás, es el que nos permitirá hoy conocer a Pablo Jutkowski y poder hablar no solamente de su última novela, Lentas, Intimidadas y Torpes, sino también conocerlo como tipo, como autor, porque en realidad en esta cuestión que podría ser un programa de radio de tan solo 30 minutos, es muy difícil poder hablar de todo un libro que a uno le lleva 5 horas, un mes, una semana leer. Entonces lo más importante es empezar a entender quién es este otro. Es la empatía que uno puede tener con el autor. Es la construcción que se genera en ese vínculo entre el autor y el lector. Más allá que como dijo el invitado que está hoy en la mesa en alguna oportunidad, eh, es cierto que el escritor escribe, pero el lector rearma la obra y se relee una y otra vez. Y factiblemente, si el mismo libro lo agarra en dos tiempos distintos, encuentre otro significado. Pero bueno, lo que hacemos Noche de Letras, estamos totalmente contentos de tener a este escritor que nos va a permitir conocerlo y de alguna manera conocernos a nosotros. Si tuviese que definirlo de alguna manera, antes de presentarnos como equipo, diría que Pablo es uno de esos autores que sin duda en el universo literario actual, al menos en el nuestro, no encaja, sino que sobresale. Y esto es lo más interesante, porque el encajar es formar parte de una misma rueda. El sobresalir es el que nos permite, al menos a nosotros, también tener esa devolución del otro lado del espejo que nos permite el escritor. Los que hacemos Noche de Letras en la producción, Matías Paradela, en la artística, Luciano Fernández, en los controles técnicos, Axel Pérez Coldeira, y acá en la conducción, Leandro Esteban Murciego. Tiré el Esteban alguna vez. Vamos a un pequeño separador. Tuki. Y me había quedado pensando recién que no es un dato menor antes de empezar a conocer su voz y a él, básicamente. Que quería transmitirle a ustedes lo que me había pasado a mí al leer su última obra. Pero básicamente, al menos voy entendiendo que funciona así Pablo. Y funciona así Pablo en mí. Porque a lo mejor en otro funciona de otra manera. Pero, digo, su escritura en prosa es como que al comenzar a leerla, a ver, al menos a mí lo que me genera es como empezar a meterme en un pensamiento, página tras página, línea tras línea, en un pensamiento casi propio, pero que ni siquiera me imaginé que podía llegar a pensarlo. Es una cadena de pensamientos
que en vez de atar, liberan. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leandro. Gracias por la invitación. Muchas gracias. No, gracias a vos por venir y por esta introducción. No, la introducción muchísimas gracias. Te la mereces, o al menos es la que yo creo que te mereces. Pero la realidad es gracias por permitirme a mí entrar en tu mundo, o en lo que creo que es tu mundo. Brevemente, ¿cómo te definís como escritor? Porque esta pregunta te la hacen en todos lados, pero como tenemos oyentes de toda Latinoamérica, bueno, también de Estados Unidos, de Centroamérica y de parte de España, está bueno que te conozcan. ¿Qué pregunta? Es una pregunta, parece una pregunta sencilla, pero ¿cómo me defino como escritor? En primer lugar, la primera respuesta que me surge es que es difícil establecer la identidad de ser escritor. En primer lugar, porque en los términos en que hoy la sociedad se maneja, no te recibís en ningún lado de escritor, no estudiás para ser escritor. Si bien en los últimos tiempos empiezan a aparecer distintos cursos, distintas maestrías en escritura creativa, en ningún lado te recibes de escritor. Prefiero yo considerar que escribo, me pongo a escribir. Y además porque la tarea del escritor, cuando uno lo hace de manera genuina y sin ningún tipo de inquietud, porque yo vivo de otra cosa, soy abogado, con lo cual no vivo de la escritura, no sabes si va a ser efímera o no. Yo no sé si este último libro que hoy te agradezco que colabores con la presentación, yo no sé si será el último. La tarea del escritor es indescifrable en qué momento continuará o no continuará. Con lo cual yo prefiero decir que escribo. Por ahí pasa mi identidad como escritor. Con esa idea, en realidad, si escribís, por más que no se publique, vas a seguir siendo un escriba. Y eso es muy bueno. Es una filosofía de vida. Sí. Es verdad que hay una tensión entre la tarea de la escritura y después la publicación, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Porque uno, si bien uno escribe para sí mismo, bueno, hay un momento en que decide abrirse al mundo y, bueno, empezar a exponer qué es lo que uno escribe. Aparece la publicación, aparece la inquietud que a uno lo conozcan, que a uno lo lean, que a uno le digan cosas lindas. Qué bien que escribí, che, qué lindo esto. Escuchar críticas también. Pero más allá de todo eso, más allá de cierta vanidad que puede haber o cierta soberbia en el uso de la palabra de los escritores, está una tarea íntima, muy personal, y yo encuentro en la narrativa quizá la manera más íntima de vincularme con el otro. Trabajar con la ficción para mí no es irse de la realidad, no es realidad versus ficción, sino que la ficción es trabajar con la realidad más honda, más profunda, es meterse en la hondura de la realidad, que la realidad es algo inasible, que se nos escapa. La ficción es una herramienta a través de la palabra de tratar de asirla en su mayor hondura. Para la gente le comentamos que después nos vamos a hablar de cuáles son las 6 novelas de Pablo, pero en realidad en sus 6 novelas los personajes van transitando o caminando las 6 novelas. Y una de las cosas que mientras leía esta última novela, y debo confesarlo, sin haber leído las anteriores, yo me ponía a pensar como supuesto escriba, como dice Pablo, o escritor, qué sé yo, la verdad que no sé, no importa, igual no importa. En este caso estaba como lector, pero en un momento me llevaste al otro lado, y a mi lado periodístico también. Y pensé, cuando uno hace una novela, cuando ustedes, porque yo no podría hacer una novela por ahora, cuando ustedes hacen una novela, conviven con los personajes, caminan con los personajes, duermen con los personajes, pero hay un momento en el cual se acaba el vínculo. Ahora, en tu caso, ¿cómo convivís con estos personajes a lo largo de, estamos hablando casi 15 años? ¿No? ¿Desde la primera? ¿O me estoy equivocando? ¿2001 no fue? ¿O 2004? No, 2007. Ah, me estaba equivocando. Sí, bastante. De todos modos, sí, no está mal la referencia temporal que haces porque en mi caso, y creo que debe pasar en aquellos que escriben, la escritura comienza antes que uno la ponga en marcha, ¿no? Y empieza con el fracaso. Quiero escribir, pero no puedo. Por ejemplo, uno de mis personajes que aparece en todas las novelas y que
aparece en el primer título de mi primera novela, Amar para Bastián. Bastián es un nombre que me apareció 20 años antes. Y yo siempre tuve la inquietud de escribir y siempre fracasaba, con lo cual la escritura tiene mucho de fracaso. Bueno, si leemos En busca del tiempo perdido de Proust, es la historia del fracaso de un autor que termina escribiendo esa maravillosa obra. Pero la escritura tiene mucho más de fracaso que de resultado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, Bastián, por ejemplo, este personaje que me acompaña desde hace muchísimos años antes que yo escriba Mar para Bastián. Claro. A Bastián yo lo hice recorrer por todos lados. Tenía el nombre y tenía algún personaje difuso que un poco tiene que ver con uno. Uno va organizando, armando los personajes. Uno va tomando en cuenta con qué material quiere trabajar la escritura. En una de esas, a veces reconozco que si uno lee mi obra, alguna de las novelas, uno podría decir, bueno, este muchacho es medio pesimista o falta de o cierto desasosiego. En realidad no me pasa a mí eso en la vida, en mi vida como ser humano. Lo que sí sucede es que para mí es un material que yo quiero utilizar para la escritura, como el constructor que utiliza ladrillo, cemento, cal y arena. Bueno, para la escritura yo utilizo determinados elementos que sirven para la escritura, que me invitan a la escritura. Yo me animaría a decir que el 80% de lo que alimenta a los poetas, obviamente es el desamor. Y me animaría a decir algo peor que hoy se me estaba ocurriendo. Digo, que todas las historias de amor acaban. Hasta las que tuvieron suerte de continuar, en algún momento uno de los dos muere. Entonces todas las historias de amor acaban. ¿Por qué querer ocultar o disfrazar a la felicidad o las cosas con felicidad? Cuando en realidad son procesos, nada más que eso. No hay que ponerle ni bueno ni malo, ni desasosiego, son procesos. Es la vida. Sí. Es tan solo la vida. Sí. Bueno, el concepto de felicidad yo lo interpelo bastante en mis obras, en mi escritura. Te voy a hacer una pregunta para la gente muy tonta tal vez, pero ¿qué lugar ocupan los árboles en tu vida? Bueno, también en una de esas a veces uno no quiere ver la realidad, o vos vas caminando por la calle y o mirás para adelante para no chocarte con nada, o a veces decís, quiero mirar un poco para arriba, ¿no? Y miro para arriba y en la ciudad de Buenos Aires tenemos los plátanos, las tipas, y a veces en una de esas como escritor, viste, la escritura es un poco una evasión de cierta realidad, necesaria, y además no jodés a nadie, ¿no? Digamos, porque, qué sé yo, si te drogás o si tomás mucho clonazepam, en una de esas jodés a tu familia o a tus seres queridos, pero la escritura es un mecanismo de evasión, me parece inocuo para el resto, al menos, ¿no? Y yo en la escritura utilizo mucho los árboles de Buenos Aires en particular. Los plátanos y las tipas aparecen mucho. Un amigo mío una vez me dijo, che, ¿podrías escribir una novela sobre los árboles? Que los personajes sean los árboles. ¿Y lo pensaste? No. Okay, sí, lo pensé 30 segundos y bueno, por ahora no apareció nada. ¿Sos consciente que haces cómplice al lector de tu proceso de escritura? Con esto de que vas entrando a los textos y que los vas creando en el momento, sí. en esa etapa. Sí. Y el lector, casi junto con vos pero a destiempo, va transitando el mismo camino que vos. Camina casi a ciegas como vos. Sí, yo creo que el lector que puede seguir mi escritura es porque se subió a la misma ola que yo. O te subís a la ola o el mar te lleva puesto. Sí, es una tarea de subirse a ese oleaje, porque es una marea, viste, que es el trabajo con la palabra. Totalmente. Porque a mí me interesa interpretar la palabra, el alcance de la palabra. Como no soy poeta
y bueno, escribo narrativa, pero quiero llevar la palabra hasta su máximo alcance. Bueno, de eso después vamos a hablar. Pero, Era para después. claro, totalmente. Pero, digo, te hago esta última y ahí sí vamos al pequeño separador. ¿Qué, qué diferencia tiene, decime si lo digo bien, Rush? Ruf. Ay, tengo esos problemas, ¿no te das cuenta? Pero eso no es la pastilla. ¿Qué problema? Digo, ya después lo veré eso. Y a lo mejor en terapia. Digo, ¿qué diferencia tiene la novela anterior con esta? ¿Qué diferencia? Bueno, en principio, Ruf, que es un título, es difícil porque es onomatopéyico. No, sí, totalmente. Con lo cual se puede pronunciar de la manera que uno quiera. Gracias. Ahí te salvé. Sí, totalmente. Me duermo tranquilo. Bueno, en principio la inquietud de cómo construir la trama. En Ruf, si se quiere la trama o cierto hilo que va llevando la historia, es la construcción de un muelle en mitad del mar. Y en Lentas, Intimidadas y Torpes, diría que casi es difícil encontrarle cuál es la trama primaria, si se quiere, ¿no? Ahí me parece que sí, utilicé la cintura de Orteguita. No hay una trama muy definida. Pero sí tienen continuidad, porque mi escritura tiene continuidad en la obra. Con lo cual, esta quinta novela, Ruf, con la que estamos presentando hoy, Lentas, tienen una continuidad. Bueno, nos vamos a un pequeño separador, pero lo que sí me animaría a decirles es que vamos a hablar de este último libro en la próxima parte del programa, que también es hablar de este nuevo crecimiento en tu vida seguramente. Igual es re breve, ¿eh? Es un separador de 30 segundos. Ah, ok. Hay un montón de maneras. Creo que hoy estaba pensando en las preguntas típicas que uno puede hacer cuando tiene al autor al lado de una obra, de la última obra de alguna de ellas. Y después empecé a pensar bueno, que hay un montón de otras que seguramente son más interesantes, pero otra vez cayendo en esto de que hay un montón de gente que aún no te conoce, voy a caer en una sola de las que creo que en otro momento no lo haría. Contame brevemente de qué va esta última obra. Empezamos por el título. Sí. Lentas, Intimidadas y Torpes. El título refiere al inicio de una novela de Onetti, que es de Los Adioses. Quisiera no haber visto del hombre nada más que sus manos, lentas, intimidadas y torpes. Y bueno, yo a Onetti lo he leído mucho, lo admiro mucho, lo sigo, y me parece que definir unas manos lentas, intimidadas y torpes es, para mí, en términos literarios, químicamente puro, ¿no? Es hablar de escritura. Cuando lees que unas manos son de esa manera, porque vos imaginate unas manos lentas, intimidadas y torpes. Con lo cual, para mí es una expresión, una máxima expresión de la joya escritura. literaria. Sí, es una joya literaria. No estoy descubriendo nada, ¿no? No, Con no, esto, porque estoy refiriéndome a Onetti, a uno de los inicios más interesantes de la literatura en Latinoamérica, al menos, ¿no? Con lo cual, ya a partir del título, lo que yo le propongo al lector es, vamos a hablar sobre escritura y vamos a pensar la escritura. Y a partir de ahí hay dos personajes que son Bastián y Bernabé, que son los dos abogados, como soy yo. Y si ellos son muy amigos, pero en términos de cómo han llevado la vida, no solamente profesional, sino personal,
son contrarios, ¿no? Son dos caras de una moneda. Bastián es un abogado, si se quiere, mediocre, que va encontrando algún tipo de casos como para ir manteniéndose en la vida, y Bernabé es juez, llega a ser juez. Los dos comparten la inquietud por la escritura, y lo que empiezan a tener entre ellos es un debate sobre escritura. Ujú. Entonces la novela empieza con una referencia que hace Bernabé sobre una casa azul, que eso es autobiográfico mío, ¿no? Ujú. Como Eh, varias cosas como de la varias novela. cosas. Pero la historia parecería como que la novela va a tomar por ahí, porque yo pensé que iba a tomar por ahí, porque yo quería escribir una novela sobre la casa azul, que era la casa de la infancia de una primera novia mía. Era una casa azul, que parecía un transatlántico. Era hermosa la casa, en Vicente López. Y después no sé qué pasó con la historia de la Casa Azul. Es decir, el lector se va a preguntar, ¿qué pasó con la Casa Azul? Y yo también. Sí les puedo decir, porque en el caso de mi escritura no importa contar los finales. Al final Bernabé retoma la historia de la Casa Azul en el último capítulo, pero no hace nada con eso. Con lo cual en mi novela lo que vamos a debatir es sobre escritura. Y en el interín, sí, está la... Si bien a uno le gustaría sostener la escritura sin trama, es como sacarle agua a las piedras, Ujú. necesitas tener algún flujo, ¿no? Por donde vaya. Con lo cual convoco a mis anteriores personajes de mis anteriores libros, a Pasarinho, que es un personaje que también aparece, y Bastián escribe la historia. Es decir, hay una historia que se escribe dentro de la novela, ¿no? Bastián Es verdad. escribe la historia de Pasa, que eso sí ya viene de Rush. Ujú. Antes vos me preguntaste qué relación hay entre una y otra novela. Bueno, viene de ahí porque el muelle que se construye en Rush se abandona en Lentas. Es decir, en Lentas lo único que hay es, pasa como sereno de obra en una costa Ujú. con máquinas inmensas y gigantes escarchándose en mares del sur. Y lo recuperaste. Y ahí aparece de nuevo. Sí, pero porque, a ver, a mí me interesa en la escritura, viste, también el que escribe vas hacia esos escenarios. Ujú. Y yo tenía ganas de volver a esos mares, a esas costas desoladas. Viste, cuando Sí. estás mucho en Buenos Aires y cuando Ujú. sos abogado, Necesitas la libertad. necesitas la libertad del mar y de los albatros, ¿no? Y ahí hay una historia romántica Ujú. bastante trunca. Antes hablabas vos del desamor. Bueno, hablemos de cómo se construye también el amor, ¿no? Ujú. Y el amor no hay tampoco maneras, y cada cual es una necesidad construirlo en la vida. Y cada cual lo construye con las herramientas que tiene y con las herramientas que le han dado en su niñez, y a partir de ahí uno conquista, no conquista. Y Pasariño, en la historia que escribió Bastián, tiene una conquista con una menor, Ujú. con una mujer adolescente, una chica adolescente. Que bueno, leanla a ver qué Igual, pasa. más allá de todo, Pablo podría contar absolutamente toda la trama. Y es lo menos importante. Y sí, y sí. Eh, y es esta cuestión de, quizás un poco como en la novela anterior, o como un poco también lo que decía Pablo, es dejarse llevar. Es dejarse llevar por las olas. Es abandonarse en su prosa y, y empezar a disfrutar. O sea, plantearla con la necesidad del disfrute. Porque a partir de ahí, obviamente, nos va a abrir, o al menos me pasó a mí, nos va a abrir un mundo bastante interesante y rico. En lo particular, hay un montón de cosas de ahí que me dieron ganas de escribir. Y no porque estuviese escribiendo lo que estaba leyendo. No. Abrió un mundo paralelo que ni siquiera estabas contando. Entonces, me parece que eso también lo puede hacer porque más allá del uso del lenguaje, hay un recurso muy interesante de imágenes. Y es esto de poder trabajar, a lo mejor, describiendo en toda una novela tan simple como un cuadro. Entonces, digo, la verdad que es, realmente los invito a esto. Me había quedado pensando en algo que también creo que lo dijiste vos recién, ¿no? El paraíso perdido de Onetti.
Y me quedé pensando y dije, ¿cuál es tu paraíso perdido? ¿Tenés? Creo que todos tenemos. Pero, ¿lo Sí, hay identificás? momentos de la infancia, si se quiere, previas al tránsito hacia la adolescencia, ¿no? O algún lugar de bienestar. Por ejemplo, en el caso, vos lo citas a Onetti, que él creó Santa María, Ujú, que es una ciudad ficticia, ujú. pero él deja entrever en su obra cuando invoca a Santa María estuve allí un día y ese día fui feliz. Entonces en una de esas es rememorar aquel lugar donde uno en una de esas se sintió bien, se sintió feliz. Eh, un lugar específico me resulta... Es la Casa Azul. Ujú. La Casa Azul puede ser porque en términos personales ahí empezó mi historia amorosa, cómo se inicia, más allá de lo familiar, ¿no? Ujú. Eh, y puede ser aquella Casa Azul con la cual inicia esta novela. A mí me hiciste pensar y... Nada es casual. Todo tiene un camino espiralado que en algún momento parece espiralado, pero tiene un montón de accesos. Eh, Sabes que hay un montón de párrafos en esta cuestión de empezar a ahondar en vos como escritor. Y hay un montón de párrafos que van contando esta cuestión de quién sos. Y por momentos se ve y se siente que trasladás eh, cosas personales a distintos personajes. Y eso lo hace mucho más cálido todavía, porque al menos, no sé, yo al menos sentí esto, digo. Y, y eso hace que se logre una empatía mayor todavía. Más allá que las historias importan muy poco si son reales o no. Lo que sí importa es esta cuestión del vínculo con el otro, con el que supuestamente está del otro lado del libro, ¿no? Pero me parece que justamente uno de los grandes disfrutes que tuve yo hoy leyendo la novela fue esta cuestión de la apertura de nuevas puertas, de la empatía con un montón de cosas de Pablo y de descubrir en un punto cómo trabaja tu cabeza. Que eso es fascinante, que muchas veces no se ve en otros textos. Y en este está como si te lo hubiesen abierto. Como supongo que deben estar todas las otras novelas, digo, pero a lo que voy es, uno tiene acceso a eso. Y es interesantísimo. Me alegro. Porque, bueno, como dije al principio, la escritura es una manera, la manera para mí más íntima de vincularme con el otro. Ujú, Y si, bueno, genera esa predisposición, como me decís vos, genera la predisposición a la escritura. Recuerdo estos días que un muchacho, un escritor, también periodista, que nos intercambiamos figuritas. Yo ujú. le regalé mi libro y él me regaló su libro y al poco tiempo, viste que ahora es inmediato, sacó una foto con su celular de mi libro, intervenido, todo subrayado y escrito en las partes blancas, Ujú. vacías, con lo cual hizo una intervención, se ve que lo convocó a la escritura. Yo los convoco a que se animen a entrar al mundo de Pablo. Y después, si quieren, que se animen a interpelarlo, porque él dice que no es poeta. Y yo creo que su novela está plagada de poesía en todas las páginas, más allá de tener en muchas poemas totalmente claros. Son poemas y está ahí, como en algunos finales de capítulos, como en algunos inicios. Es un mundo como para que lo puedan disfrutar. Pablo Jutkowski, lentas, intimidadas y torpes. No se queden ahí, sigan buscando, porque hay un montón de textos más. Y conocer al autor no lo van a conocer con este texto. En este texto van a conocer al autor de hoy. Anímense a ir más para atrás. Si quieren encontrar los que están afuera, pueden buscarlo en bajalibros.com y poder tenerlo como ebook. Y si no, acá, ¿dónde? Y acá intervení. Ariel, Buenas Ariel noches. Se Díaz. puede conseguir conseguir los 6 libros en la cadena Jenny el Ateneo y en librerías amigas. En librerías amigas pueden ser Libros Ref, Eterna Cadencia, Caleidoscopio. Bueno, hay una serie de librerías donde el libro se puede
donde te está esperando el libro. Algo que me quedó dando vuelta. Obviamente la editorial es capaz... uy, ay, qué mal estoy con las palabras, chicos. Bueno, igual hace 2 semanas estaba mucho peor. Crack Up. Y en lo particular yo tengo un aprecio literario y un aprecio personal. Ustedes al menos empiecen a buscar el literario y se van a dar cuenta porque muy buenos materiales. Antes de despedirnos, la idea es que les pase un pequeño anuncio parroquial que es el siguiente. Los Inútiles de Siempre, la revista de Sebastián Basualdo y compañía, está en realidad trabajando para poder editar su 4º número. Están buscando fondos por el tema de la financiación, que en estos momentos parece ser un poquito más complicada. ¿Por qué será? La idea es que se pueden contactar al menos con ellos, buscándolo por Facebook, y están vendiendo el 1er y 2º número. La particularidad de esta revista, y anímense a entrarle con todas las ganas del mundo, es que en cada número toman un personaje, un escritor, pero no hablan ellos del escritor, no se sientan con el escritor. Lo que hacen es justamente hacer conocer al mundo que lo rodeó y que lo rodea. Y conocer desde las distintas miradas a ese tipo que se convirtió en un gran personaje literario. Gracias por haber estado acá, Pablo. A vos, Leandro, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ariel. Obviamente a los dos los vamos a volver a tener. Bueno, ya hablaré un poquito más en el próximo programa. Pero bueno, lo importante es que lo hayas invitado a Pablo. Yo vine a acompañarlo nomás, pero pronto nos reencontraremos en este espacio, en este gran programa. Esperemos. Gracias, chicos. Y mañana pueden revivirlo en Radio Surquí de Costa Rica o pueden entrar a la página de la radio, radiotrentopic.com.ar, o en nuestro blog, al menos humilde blog, pero que ahí van a encontrar también todos los programas, que es nochedeletras.com.ar. Nos vemos. Chau. Hasta la semana próxima. Muy buena. Metimos un poquito de carajo, pero no importa. El tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Pero ¿cuánto es? ¿Media hora? Sí. ¿Cuánto fue? 40, ¿no? ¿Qué cosa? ¿40 de tiempo? Sí.